Señor, en este nuevo día, esta hermosa mañana que Él nos permite una vez más estar con ustedes para así presentar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, mensaje de vida eterna, porque solamente en Cristo hay salvación. Damos gracias al Señor por ello. También aprovechamos esta oportunidad para felicitar a las madres, sobre todo a las madres dominicanas, ya que en este día se celebra allí el Día de las Madres. Como en tiempos pasados se celebró aquí y le mandamos felicidades a todas las madres. También aprovechamos este medio para felicitar de una forma especial a las madres. Las madres dominicanas, podríamos decir, como otras madres de otras partes del mundo que se celebra este día, que están en este país, son bienaventuradas porque su día se celebra dos veces. Se celebra en esta tierra donde nosotros estamos y se celebra allá en la tierra de donde nosotros procedemos. Así que damos gracias al Señor por ello. Invitamos a nuestros hermanos y amigos que visiten el canal de la iglesia Cristiana Lo de Berea. Puede buscarlo en YouTube. Va a encontrar una foto mía en el eslogan. Puede cliquear allí, puede ver las enseñanzas, puede suscribirte también al canal para que por medio de las notificaciones te lleguen las enseñanzas que estamos llevando a cabo para la gloria del Señor. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con la mejor intención de llevar el conocimiento y la verdad de Dios, la verdad del Evangelio a cada uno de los que nos escuchan. Y damos gracias al Señor por todo ello. Así que puedes visitar el canal de la iglesia y suscribirte, si así lo desea, y compartir con otros lo que para ti ha sido de provecho. Proseguimos en esta mañana con nuestro tema, los viejos compañeros fieles, parte 3. Y aunque estamos hablando sobre esos viejos compañeros del apóstol Pablo, a quien él en sus últimos días y en esta última epístola que él escribe, hace mención de ello. Quizá algunos de los nombres que vamos a mencionar aquí, como ya lo que hemos mencionado, es posible que no sean nombres comunes en nuestro tiempo, ya que en los tiempos del apóstol Pablo, cuando se escribió esta epístola, eran nombres comunes. Y como hemos visto, también habían personas, sobre todo de procedencia judía, que para sobreguardar su vida muchas veces se cambiaban de nombre, y lo han hecho en el transcurso de la historia, ya sea después de la expulsión de Claudio de Roma, después en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos estaban siendo perseguidos por ese grupo fascista nazi, y después que fueron expulsados también de España. Muchos de ellos, cuando llegaron a España y a muchos sitios de Europa, se cambiaron los nombres a fin de evitar ser capturados y ser ejecutados por su procedencia. Hoy vamos a intentar explicar en el nombre del Señor el verso 20 del capítulo 4 de segunda de Timoteo. Y ese verso 20 nos mienta o nos menciona dos nombres que para nosotros puede que no sean nombres comunes, hermano, porque es difícil usted encontrar una persona en este tiempo con esos nombres, ya que nosotros culturalmente muchas veces ponemos los nombres por la melodía fonética del nombre, por la belleza en que suena el nombre. No muchas veces no por lo que significa el nombre,
sino por cómo suena el nombre. En el verso 20 dice, a Erasto se quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Damos gracias al Señor una vez más, hermano, porque en esta enseñanza del apóstol Pablo nosotros aprendemos que aún esos nombres que no nos parecen común son tomados en cuenta por él, porque fueron personas que participaron y colaboraron de una forma activa en el ministerio del apóstol Pablo, y que en circunstancias muchas veces atenuantes fueron acompañantes también del apóstol Pablo. Este verso 20, hermano, contiene información sobre dos antiguos compañeros del apóstol Pablo. Pablo tiene cuidado de iniciar o de indicar las razones de por qué estas dos personas no han podido enviar saludo o incluirse en esta carta enviándole saludo a los demás miembros de la iglesia o a quien es dirigida esta carta. La carta, algunos le dan una entonación de forma personal dirigida a Timoteo, su hijo amado, pero también tiene una connotación para toda la iglesia. Y el apóstol Pablo se encarga especialmente para Timoteo hacerlo notorio de que estas dos personas que en principio estaban con el apóstol Pablo, pero que ahora no están con él, para que no haya preocupación de parte de Timoteo sobre estos dos hermanos. La razón es que ellos no están en Roma. El apóstol quiere que Timoteo lo sepa para que no se preocupe por ello al él encontrar la omisión del apóstol Pablo en su saludación. Por eso, ninguno de estos hombres están en condición de enviar saludo desde Roma. Parece un poco anecdótico, hermano, porque muchas veces nosotros a textos como estos les restamos importancia, porque ¿qué importancia de salvación pueden tener el texto? ¿O qué relevancia de forma inmediata nosotros podemos verle al texto? Y muchas veces pasamos por alto estos pequeños detalles. Al no escudriñar, al no indagar las razones por la que Pablo no lo menciona a ellos en su saludación, nosotros le restamos significancia a esto. Pero tiene una significancia, hermano. Tiene una razón de ser el hecho de que Pablo mencione en este verso 20 y le diga a Timoteo, Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Sabemos, hermano, que era costumbre y que era una costumbre siempre del apóstol Pablo mencionar a los que estaban con él. Y esa es la razón por la que él, en este verso 20, le da esa explicación a Timoteo de dónde se quedó uno y de dónde tuvo que dejar al otro. Cuando usted lee, por ejemplo, la carta a los Romanos en el capítulo 16, desde el verso 23 desde el verso 21 al verso 23, usted se da cuenta que el apóstol Pablo allí menciona en su saludación a la iglesia de Roma, a la iglesia que ha sido fundada, esa iglesia cristiana que fue fundada en Roma. Pablo le dice Timoteo, Lucio, Jackson, Soparte, Tercio y Gayo le saludan.
En Primera de Corintios, cuando él escribe esa carta a Corintios, Primera de Corintios capítulo 16, verso 19, él se despide y saluda a la iglesia juntamente. Y con él están Aquila y Priscila. Cuando escribe la carta, por ejemplo, a los Efesios, en el capítulo 6, verso 21, él saluda y dice en ese verso quién lleva la carta, quién estaba con él y quién le lleva la carta a los Efesios. Y también dice que esta persona que lleva la carta a los Efesios le iba a dar una información de la condición física y legal del apóstol Pablo. Tíquico, en este caso, es quien lleva la carta al libro de los Efesios. Cuando usted lee la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 14, os saluda Lucas y Demas, dando a entender que Lucas y Demas todavía estaban con él. Erasto, como ya explicaba, hermanos, sobre los nombres, este nombre es de origen griego. Su significado es amado, amable, amoroso, amigo y querido. Eso significa, hermano, este nombre que puede parecer curioso, puede parecer un poco raro para nosotros. Sin embargo, tiene un significado, hermano, que iba de acuerdo con la personalidad desarrollada por este hombre en la vida de la iglesia. Erasto significa amado, amable, enamorado, amigo, querido. El nombre Erasto era un nombre muy común en aquel entonces. Aparece varias veces en el Segundo Testamento, o a lo que se le llama Nuevo Testamento. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 22, es donde aparece por primera vez este nombre. Y aunque si bien es cierto, este nombre ha causado confusión entre los intérpretes y los escritores bíblicos, porque algunos son de la opinión de que los tres nombres que aparecen allí, o los tres personajes que aparecen allí, no son la misma persona. Sin embargo, hoy vamos a tratar de establecer que sí son la misma persona. Aparece por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 22, donde nos dice: enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Él se quedó algún tiempo en Asia, es decir, el apóstol Pablo, después que envió a Timoteo y a Erasto, el apóstol Pablo se quedó un tiempo ministrando el evangelio en Asia. Ayudante de Pablo, al igual que Timoteo, y probablemente es aquel que se nombra aquí en este verso 20. Un hombre de mucho más experiencia, ya que el apóstol Pablo podía encargar la supervisión de la gran congregación de los corintios mientras él estaba ausente. Preste atención, hermano, porque parte del debate sobre esta persona se basa precisamente en la ocupación de este hombre, o se basa precisamente en la colaboración de este hombre al ministerio del apóstol Pablo. El otro Erasto, y permítame mencionarlo como el otro Erasto para que usted entienda, era un hombre muy importante de la misma ciudad. ¿De cuál ciudad? De la ciudad de Corinto, a quien Pablo llama director de obras
públicas o director de obras públicas de aquella ciudad. No en este texto, porque en este texto del libro de los Hechos, Pablo lo está enviando de misión con Timoteo. Pero cuando usted va al libro de los Romanos, en el capítulo 16, verso 33, allí aparece una saludación del apóstol Pablo y dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Este hombre que Pablo está mencionando aquí en el libro de los Romanos lo está identificando como el tesorero de la ciudad de Corinto. En el año 1929, unos arqueólogos bajo la dirección del profesor T.L. Shear y un grupo de arqueólogos encontraron en la vieja ciudad de Corintio un mármol con la siguiente inscripción. Esta inscripción, que fue hallada en el pavimento de las ruinas de Corintio, dice lo siguiente: Erasto, en atención a su posición como precursor y edil de la ciudad, financió este pavimento con sus propios fondos. Esto no es un dato bíblico, hermano. Es un dato arqueológico. Es un descubrimiento arqueológico de la ciudad de Corinto. Pero qué casualidad, podríamos decir, que el apóstol Pablo lo menciona a él en el capítulo 16 del libro de los Romanos como el tesorero de la ciudad. Y casi 2000 años después encontramos una afirmación de lo que el apóstol Pablo dice, pero en dato arqueológico. Este descubrimiento afirma y reafirma lo que la palabra de Dios o lo que el apóstol Pablo escribió sobre este siervo de Dios, que era el tesorero de la ciudad de Corinto y que financió con su propio dinero el pavimento de una parte de la ciudad o de toda la ciudad de Corinto. Gloria sea al nombre del Señor, porque la ciencia, la historia, la arqueología no desmienten las verdades bíblicas, lo que hacen es que la afirman. Y mientras más transcurre el tiempo, más descubrimientos se están haciendo, que lo que hace es reafirmar las enseñanzas bíblicas. Y es una de las razones, hermano, por la que yo personalmente creo en la totalidad de la palabra de Dios. Y creo, hermano, en su inspiración. Sí, que podamos decir o que podrán decir algunos: yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombre. Si tú no crees en la Biblia porque fue escrita por hombre, imagínate si hubiese sido escrita por un perro o por un gato. Entonces sí tuvieras argumentos necesarios para tú decir que no crees en ella. Dios ha utilizado a los hombres para comunicarse a través de ellos con los hombres. Y más que utilizar a los hombres, Él mismo se hizo hombre para poder pagar el rescate y el precio justo por ti y por mí. La arqueología reafirma una y otra vez las grandes verdades expuestas en la palabra de Dios. Como decía, hermano, hay algunas opiniones, alguna discrepancia entre los escritores o entre algunos escritores con respecto a este personaje que aparece 3 veces en las Sagradas Escrituras. Aparece en el libro de los Hechos, aparece en el libro de los Romanos y ahora aparece aquí en el libro o en la carta
a Timoteo. Algunos dicen, si el Erasto, tesorero mencionado en Romanos 16:33 era la misma persona que la mencionada en las otras dos citas, es decir, en la cita de Hechos 19:22 y en la cita de segunda de Timoteo capítulo 4 verso 20, ellos dicen no lo podemos determinar. Los que rechazan esta posición alegan, hermano, y razonan que el tesorero de la ciudad de Corintio no tenía tiempo para ser ayudante constante de Pablo, como para estar con él en Éfeso y dispuesto a ser enviado a distintas misiones. Es algo razonable. Si soy el tesorero de una ciudad, no puedo, hermano, descuidar los aspectos financieros y administrativos de esa ciudad para andar en un ministerio tan ocupado como el del apóstol Pablo. Cuando yo le digo que es razonable, es para que nosotros pensemos en esta fracción de hermanos que distinguen entre uno y el otro. Pero lo que favorecen la identificación y que corresponden a la misma persona presentan los siguientes argumentos, y a estos argumentos hay que tenerlo en cuenta. Número 1, Timoteo y Erasto son enviados a Corintio vía Macedonia, según el capítulo 19, verso 22 y según el capítulo 16, verso 10 de Primera de Corintios. Y según Romanos, capítulo 16, verso 23, Erasto era el tesorero de la ciudad y terminó quedándose en Corintio para así poder realizar no solamente la actividad eclesiástica, sino la actividad administrativa de las finanzas de la ciudad. En segundo lugar, en Romanos 16, 23 y en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 20, Erasto tiene que ver exclusivamente con Corintio. Porque ¿qué dice Pablo? A Erasto dejé en Corintio y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Según la primera referencia, es tesorero de Corintio, y según la segunda, se quedó en Corinto. En tercer lugar, Pablo estaba reuniendo en el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo estaba reuniendo fondos para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Un hombre como Erasto, que se nos describe en el libro de los Romanos 16, 23 como el tesorero, era experto en asuntos financieros. Sería por lo tanto la persona indicada para ir, para acompañar a Timoteo en esta misión. No es imposible que un hombre, para algunos es imposible que un hombre que había viajado con Pablo como experto financiero pudiese llegar a ser tesorero de una ciudad. ¿Y por qué no? Por su ocupación. No se sabe por cuánto tiempo este hombre fue tesorero de la ciudad. Si después que conoció al Señor o durante su conocimiento del Señor, duró un tiempo ministrando a la ciudad y después pudo haberse dedicado a los trabajos misioneros.
Algunos consideran que el trabajo que Erasto desarrollaba o desempeñaba, este oficio, no se consideraba en aquel entonces de gran preeminencia. Donde se expone que aún un esclavo o un liberto podía llegar a ser tesorero de la ciudad. Si razonamos esto, hermano, nos damos cuenta en primer lugar que las ciudades no tenían esclavos. Lo que tenían esclavos eran las personas prominentes. Y si Erasto era un esclavo, podía ser un liberto. Un liberto es alguien que había sido un esclavo y que su dueño le había dado la libertad o le había dado carta para así poder ser libre, aunque sin lo mismo privilegio de un ciudadano que nunca hubiese sido esclavo. Como sea, observando en el planteamiento, si fuera un esclavo de la ciudad, este hombre tendría restringida la libertad. Pero como he dicho, las ciudades no poseían esclavos, sino que las personas prominentes eran los que poseían esclavos y eran quienes daban carta de libertad a los esclavos. Lo cierto es que fuera este hombre el administrador financiero o el tesorero de Corintio o no, el apóstol Pablo se toma la libertad de reafirmar y afirmar una y otra vez y hablar de aquellos amigos que han sido fieles en su obra o en la obra del Señor. A Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. El otro personaje que menciona el verso 20 es Trófimo, nombre griego que significa nutre o nutritivo. Oh, si estos hombres, hermanos, respondieron al significado de su nombre, sí que fueron útiles para el evangelio. Porque así como fueron nutridos de la palabra, así mismo nutrieron a otros de esa gran verdad. Así mismo como se nutrieron de la verdad del evangelio, fueron útiles para traer a otros al evangelio. Trófimo, como nos dice las escrituras, era nativo de la provincia de Asia, especialmente de la ciudad de Éfeso, y había acompañado a Pablo desde Grecia hacia Troas, según el libro de los Hechos en el capítulo 20, del 1 al 16, del 1 al 6. También de este hermano aparece una inscripción griega. Y esa inscripción griega, hermano, nos dice: cristiano de Éfeso, de origen gentil, que juntamente con Tíquico representó a las iglesias de Asia en la presentación de los donativos para la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 20, verso 4 nos dice: y le acompañaron hasta Asia, su parte de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Denver y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Este Trófimo, que se menciona aquí como compañero del apóstol Pablo, como hombre
que sufrió al ver el apóstol Pablo sufrir y el ser encarcelado por la obra de Dios. También fue testigo, hermano, de una grave represión que sufrió el apóstol Pablo indirectamente por su causa. En Jerusalén, él fue el causante inocente del tumulto que resultó con el prendimiento o el encarcelamiento de Pablo, cuando los judíos hostiles, apresurados, asumieron que Pablo lo había llevado ilegalmente dentro del templo mismo, algo prohibido para un gentil entrar al templo. Sí es cierto, hermano, que había un atrio fuera del templo para los judíos, pero cuando un gentil entraba al templo, era algo ofensivo para aquellos judíos. En Hechos capítulo 21, verso 29 nos dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Y este pensar llevó a estos judíos a tomar la iniciativa de tomar preso al apóstol Pablo, porque decían que Pablo había violado la ley al introducir a un pagano o a un gentil dentro del templo. Bendito sea el nombre del Señor. Se conjetura que él era uno de los dos hermanos enviados a Corintio con Tito para completar las ofrendas, según 2 de Corintios capítulo 8, desde el verso 19 al verso 22. Pero en el texto, en ese verso 20 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, tristemente, en el viaje de Pablo a Roma, tuvo que dejarlo enfermo en Mileto. Qué tristeza para el apóstol Pablo, hermano, el no poder ver la recuperación y la sanidad en un hijo del Señor. Quiero asentar con esto, hermano. Es importante notar que Pablo no se esforzó para sanar a Trófimo, según el verso 4 del capítulo 20 del libro de los Hechos, quien a la postre estaba en el servicio nocturno que Pablo resucitó milagrosamente a Eutico, un joven que se durmió durante el sermón y murió al caer de una ventana. Yo quiero que usted medite en esto, hermano, porque esto es un precedente importante que la palabra de Dios nos está fijando aquí. Tuvo que dejar a Trófimo enfermo, pero eventualmente Trófimo estaba presente cuando el apóstol Pablo resucitó, o Dios se resucitó a través de Pablo a este hombre, a Eutico. En Hechos 20, 9 y 10 nos dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no temáis, pues está vivo. Para los cristianos que piensan y aquellos que ven demonios donde quieran, inclusive le ponen hasta nombre,
Porque lo he visto, hermano, en congregaciones que inclusive lo han denominado como el que adormece los ojos, el adormecedor de los ojos. Y lo han reprendido. Sin embargo, aquí se nos presenta la causa de un hermano en Cristo que, dado al cansancio que él tenía, ya sea por el trabajo, por las actividades de ese día, hermano, estaba cansado y fue vencido por el sueño. Mientras el apóstol Pablo disertaba un mensaje kilométrico, porque Pablo partía al día siguiente y quería nutrir a esta congregación, hermano, con suficiente palabra. Sin embargo, el sueño venció al hermano, quien cayó del tercer piso. El precedente es el siguiente, porque en el verso 20 del capítulo 4 dice que dejó a Trófimo enfermo. Sin embargo, Dios está obrando está resucitando a alguien que no es que esté enfermo, sino es que está muerto. Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¡Qué triste! ¡Qué triste descripción! Nos da la palabra de Dios. No deja de extrañarnos, dado el don que tenía el apóstol Pablo para sanar a los enfermos y que él había ejercido tantas veces en otras circunstancias. Sin embargo, aquí nos está diciendo que dejó a Trófimo en Mileto enfermo. Este incidente nos enseña algo de gran trascendencia acerca de los dones milagrosos que algunos se empeñan en ignorar. Que el ejercicio de este don espectacular, por su propia naturaleza, como en el caso de los demás dones, dicho sea de paso, no es automático, sino que depende enteramente de la voluntad de Dios en las distintas ocasiones. Por otro lado, los dones de señales también estaban terminando. Hermano, ¿y qué está diciendo usted? Si por un lado nos está afirmando sobre estos dones milagrosos y ahora nos está diciendo que se estaban terminando. Sí, hermano. Actualmente las sanidades no operan por el don de sanidad. ¿Y qué herejía y qué está diciendo el hermano? Pensarán algunos. Sí, hermano. No es una herejía. El don de sanidad no está operativo hoy para la iglesia. El don de sanidad tuvo su importancia. Y su importancia nosotros la encontramos en la palabra de Dios. La Biblia nos habla de 3 periodos de señales, de prodigios y de milagros. ¿Es el mismo Dios del pasado, el mismo Dios del presente? Sí, es el mismo Dios, hermano. Las circunstancias son las que han cambiado. Pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Sigue Dios sanando? Sí, sigue Dios sanando. ¿Sigue Dios libertando? Sí, sigue Dios libertando. Pero las señales de aquel periodo del nacimiento de la iglesia como reafirmación de la palabra de Dios no es el mismo periodo que nosotros tenemos hoy. ¿Hay debates sobre esto? Sí, hermano, hay debates. Porque hay personas que son continuistas, que piensan que todos los dones que la Sagrada Escritura habla están todavía vigentes en la iglesia. Y hay otros que son cesacionistas, que piensan que algunos dones
no están vigentes hoy. Y en este sentido, me defino, hermano, con los cesacionistas, entendiendo que hay dones que fueron importantes y relevantes en un tiempo determinado y que hoy no son necesarios. Los 3 periodos que la palabra de Dios nos enseña están comprendidos, hermano, entre Moisés y Josué, de señales y prodigios. Empezó Dios a obrar, hermano, grandes maravillas y grandes sanidades a través de Moisés y continuó hasta Josué. El segundo periodo abarca a Elías y Eliseos, estos 2 grandes hombres de Dios, que Dios obró 7 milagros a través de Elías y 14 milagros a través de Eliseo. Y el tercer periodo está desde Jesús hasta los apóstoles, desde el año 5 hasta el año 100. A medida que la revelación, y esto es importante, hermano, que usted entienda, a medida que la revelación del Segundo Testamento o de lo que llamamos Nuevo Testamento aumentaba y estaba disponible para la iglesia, la palabra de Dios deja de necesitar la verificación de los milagros. El mayor milagro que Dios puede obrar en un hombre es el milagro de la salvación. Dios puede sanarte, Dios puede sanarte. Pero el mayor milagro que Dios quiere obrar en los hombres es la salvación. Cuando usted va al libro de Marcos, y muchas veces generalizamos, hermanos, porque decimos: si estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es cierto. Las señales siguen a los que creen en el nombre de Jesús. Y en su nombre vamos a echar fuera demonios. Y en su nombre vamos a orar por los enfermos. Y en su nombre vamos a tomar cosas mortíferas. Y no nos harán daño. Tomaremos en su mano serpiente. Son aspectos circunstanciales. Porque nosotros no hacemos malabares con serpientes. Pero si bien es cierto, hermano, que pueden haber circunstancias como se le presentó al apóstol Pablo, que en la isla de Malta, al ir a hacer una hoguera o al echarle leña a una hoguera, una serpiente o víbora lo mordió. Y la palabra de Dios se hizo patente en la vida del apóstol Pablo para librarlo de la muerte en ese momento y darle a entender a los nativos que al Cristo a quien él predicaba estaba vigente en su vida. Las señales no siguen a los hombres. Las señales siguen la predicación del evangelio. Las señales no van detrás de los hombres. Las señales iban detrás de la predicación del evangelio, reafirmando por medio de estas señales que lo que ellos estaban predicando era la verdad del evangelio. No hay otra razón en las escrituras, hermano, para Dios sanar a una persona que no sea reafirmar la verdad del evangelio. En Cristo reafirmaban que Él era el Mesías prometido. En los apóstoles reafirmaban que lo que ellos estaban hablando era la verdad procedente del cielo. Cuando usted lee en Marcos, capítulo 16, en el verso 20, dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas las partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían.
Dios estaba confirmando lo que ellos estaban diciendo, certificando que su mensaje era un mensaje procedente del cielo. Cuando usted registra la historia de la iglesia en nuestro testamento, Segundo Testamento, Nuevo Testamento, solamente se registran a 3 hermanos fuera de los apóstoles. 3 hermanos fuera de los apóstoles, que Dios hace señales y milagros a través de ellos. Uno es a través de Felipe. El otro está incluido con el apóstol Pablo, que es Bernabé. Y el otro es Silas, que también está incluido con el apóstol Pablo. Cuando usted lee Hechos capítulo 4, verso 30, Hechos capítulo 5, verso 12, Hechos capítulo 14, verso 3, Hechos capítulo 15, verso 12, Romanos 15, 19 y Hebreos capítulo 4, verso 2, nos hablan que todas las señales que se estaban haciendo, estaban los apóstoles presentes. Y que las señales que certificaban que esto habían sido llamados y confirmados por el Señor, eran precisamente esas señales que se manifestaban mediante la predicación o durante la predicación del Evangelio. Las señales nunca han sido dadas para certificar la santidad de un hombre. Las señales nunca han sido dadas para certificar la validez o validar un movimiento determinado. Las señales han sido dadas como confirmación a la verdad del Evangelio. Dios tiene su compromiso con la verdad del Evangelio. Y si bien es cierto, hermano, terminada la era apostólica, muchos de los dones espectaculares que ellos ejercían dentro de la iglesia y la predicación cesaron con ellos. De tal forma que hoy podemos decir que el don de sanidad no está operativo. Y si usted lo duda, entonces piense en lo siguiente. Si con la sombra de Pedro se sanaban y con los pañitos ungidos que el apóstol Pablo muchas veces mandó, y por las oraciones de los apóstoles, dígame usted ahora, si el don de sanidad está operativo, que la gente al pasar por la sombra de alguien se sana, o por el simple hecho de una persona decir sé sano en el nombre del Señor, las personas se sanan. Entonces, racionalmente, históricamente y bíblicamente, el don de sanidad no está operativo. Pero sí, hermano, puede estar operativo hoy el don de fe, como la que tenía el hermano Gigi Ávila. Gigi Ávila no tenía el don de sanidad, tenía el don de fe para orar por los enfermos y que Dios los sanara. Hay una diferencia entre el don de fe y el don de sanidad. Si bien es cierto, hermano, como he dicho al principio, todos los dones, tanto los espectaculares que han dejado de ser como los otros que están vigentes, siempre están bajo la soberanía y el obrar de Dios. Nosotros no manipulamos a Dios mediante los dones, ni Dios es títere de nadie. Dios obra sanidad, liberación, cuando Él quiere. Es significativo que las sanidades en Santiago capítulo 5 están relacionadas con la confesión de pecado y con la oración de fe, y no únicamente con el ritual de la imposición de manos o con la unción del aceite.
Podríamos decir que la imposición de manos, la unción del aceite, hermano, son aspectos que fueron funcional en un tiempo, pero que han dejado de ser con el mismo tiempo. La confesión es un factor importante. La confesión de pecado es un factor importante para que Dios nos sane, para que Dios sane a las personas. Pero también la oración de fe, como dice Santiago. La oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Pero perdonado mediante la confesión, no mediante la oración que hace la iglesia. Usted tiene que confesar sus pecados. Y entonces está de Dios sanarlo o no. Debe haber sido duro para Trófimo ser dejado en Mileto, solamente a unos 60 kilómetros de su ciudad natal. Era tal la gravedad que tuvo el apóstol Pablo que dejarlo allí y él quedarse allí, estando tan solo a 60 kilómetros de su hogar. Debe haber sido una persona Trófimo, hermano, un hombre de fe, pero a Dios no le plació sanarlo. Pero también debe haber sido una penosa experiencia para Pablo descubrir que en esta ocasión no recibió el poder para la curación de Trófimo. En la providencia soberana de Dios, los creyentes también se enferman. Eso es mentira, lo de la superfe. También es mentira lo de la prosperidad. También es mentira la concepción de que todo aquel que está enfermo o está en pobreza, esa concepción judía, hermano, basada en una interpretación errónea de la palabra de Dios, está bajo maldición. Cuando registramos en las Sagradas Escrituras, vemos que Eliseo, el gran profeta de Dios, cayó gravemente enfermo de muerte, según Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Y que Ezequías, uno de los más grandes, prominentes reyes de Israel y reformadores de Israel, también cayó gravemente enfermo y estuvo a punto de morir, según Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. Pablo también estuvo enfermo, siendo portador de este gran don de sanidad. Según Gálatas, capítulo 4, verso 13. Como bien saben, la primera vez que le prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas. Epafrodito, en Filipenses capítulo 2, desde el verso 25 al verso 27, nos dice las Sagradas Escrituras: ahora bien, creo que es necesario enviarle de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se han enterado de que estaba enfermo. Quien escribe sobre la enfermedad de Epafrodito es precisamente el apóstol Pablo, quien comunica la enfermedad a los filipenses. En el verso 27 dice: en efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él. Recuerden, Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza sobre tristeza. Este también estaba con Pablo, y el apóstol Pablo tuvo que hablar de su enfermedad.
En Primera de Timoteo capítulo 5 verso 23 nos dice: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu malestar de estómago y de tus frecuentes enfermedades. Le estoy mencionando a personas que estuvieron cerca del apóstol Pablo, colaboradores del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no pudo sanarlo, aún teniendo el don de sanidad. Los siervos de Dios aún morían y siguen muriendo por distintas enfermedades y causas. El pasaje, por su llaga fuimos nosotros curados, no significa que los creyentes estén exentos de las enfermedades de la carne. Por cierto, con frecuencia a Dios le agrada sanarnos, bendecirnos en respuesta a la oración del justo, según Santiago capítulo 5, verso 14 y verso 15. Pero aún si la voluntad de Dios es otra, nosotros siempre vamos a encontrar consuelo en la palabra de Dios. Cuando leemos el Salmo 23 nos dice que Él es nuestro pastor. Cuando leemos el Salmo 27 nos damos cuenta de su grandeza. El Salmo 42. Cuando leemos a Juan capítulo 4 desde el verso 1 al verso 3 encontramos la frase, hermano: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Encontramos consuelo en Romanos 8, capítulo 35 al 39, donde nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, enfermedad. No, hermano, no hay quien nos separe del amor de Cristo. Cuando leemos Filipenses capítulo 4, desde el 4 al 7, o cuando leemos Segunda de Timoteo capítulo 4, del 6 al 8, o Hebreo capítulo 4, verso 16, o Hebreo capítulo 12, verso 6, encontramos consuelo en la palabra de Dios, aún en medio de la tristeza y aún en medio de las enfermedades. Dios no nos deja. Sí, hermano, el Señor está dispuesto a sanarnos, y el método que Dios usa para sanarnos es la oración intercesora y la oración de fe de la iglesia. Pero aún así, si Dios no está dispuesto a sanarnos, no hay fe que mueva la voluntad de Dios. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y sabe lo que es más conveniente para nosotros, el cuándo y el dónde y el por qué. Damos gracias a Dios, hermano, por estas palabras. Aunque parece un verso insignificante, podemos ver todas las verdades que están impregnadas en este pequeño verso. Erasto, administrador de la ciudad de Corintio, también compañero del apóstol Pablo. Trófimo, compañero fiel del apóstol Pablo, tuvo que dejarlo enfermo. Las señales, muchas de esas señales y prodigios y milagros cesaron en el siglo I. Y desde el siglo I hasta aquí hay un largo recorrido, hermano, para nosotros atrevernos, o algunos atreverse a decir que estamos en la segunda oleada, o que desde 1916 o 1914 entramos en la segunda oleada del Espíritu Santo, obrando sanidades y obrando cantidades de milagros dentro de la iglesia. Dios no ha dejado nunca, hermano, de obrar milagros dentro de sus hijos. Pero hay dones que han cesado
a medida que el Nuevo o Segundo Testamento se completó. Mis hermanos, Dios le bendiga y Dios le guarde. Estudiemos la palabra de Dios. Y recuerde que en lo fundamental, unidad. Y en lo no fundamental, liberalidad. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y será hasta el próximo domingo, donde intentaremos terminar con el verso 21 y verso 22 que nos resta. La paz del Señor sea sobre todos ustedes. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor.